Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a descubrir juntos una historia profundamente emotiva sobre el amor, la sanación y esos pequeños momentos que convierten a las personas en una verdadera familia. Desde una boda sencilla, llena de significado, hasta promesas hechas no solo entre dos adultos, sino también a una niña que por fin encontró su hogar. Esta es una historia sobre elegirnos después de la tormenta. Si te gusta este tipo de historias llenas de emoción, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Si has seguido la historia de Jehen y la pequeña Maya, desde aquellos días tormentosos y dolorosos, hoy quiero compartir contigo algo verdaderamente especial. Es uno de esos momentos que, sin importar quién seas, te ablandará el corazón en cuanto lo presencies. Después de las amenazas, después de las heridas que no habían sanado del todo, después de innumerables noches en las que Jehen tragó su propio dolor, solo para proteger a su hija y al hombre que amaba. Tuvieron una boda tan pequeña que apenas cabía bajo el porche, pero de alguna manera, era lo suficientemente grande como para contener todo el amor que compartían. Esa niña pequeña, que una vez estalló en llanto al ver a alguien herido. La misma niña que una vez tomó su mano y dijo: «Tío, por favor no desaparezcas». Estuvo en el medio del patio ese día. Su vestido rosa ondeaba suavemente con la brisa. En sus manos llevaba una pequeña caja blanca con los anillos, y con la voz más pura, ligeramente temblorosa, pero la más feliz, Maya dijo: «Le doy permiso al tío Ye para casarse con mamá Jehen». Todo el patio se quedó en silencio. No hubo aplausos, no hubo música, solo el viento rozando las vides de uva arriba, y el latido tranquilo y rítmico de 3 corazones. Ye miró a Jehen con su sencillo vestido blanco, y en ese momento, ella era la mujer más hermosa que había visto jamás. Sus ojos brillaban como alguien que acababa de descubrir la paz por primera vez. Y Jehen lo miró de vuelta, con una mirada llena de calidez, incredulidad y un amor que había temido esperar. No necesitaban un salón de banquetes. No necesitaban una orquesta ni cientos de mensajes de felicitación. Todo lo que necesitaban era ese único momento. El momento en que una familia nació oficialmente. Y si puedes sentir el amor simple pero profundo en esta escena, deja un like y un mensaje de buenos deseos para esta pequeña boda, para que Jehen y la pequeña Maya tengan muchos más días tranquilos juntas. Esa tarde, el cielo era de un azul suave y gentil, como si estuviera cubierto por una fina capa de seda. Una brisa ligera soplaba por el jardín detrás de la casa, haciendo que las vides de uva se balancearan y las cintas blancas que Ye había atado alrededor del patio flotaran como si bailaran. Era una boda muy pequeña. Solo 3 personas que se amaban de verdad. Pero para Ye, era la boda más cálida que podría haber imaginado. El patio estaba decorado de manera simple. Unas cuantas sillas de madera, jarrones llenos de flores recogidas directamente del jardín, luces amarillas envueltas alrededor de la cerca y un trozo de tela blanca colgando suavemente, sirviendo como arco para la ceremonia. Nada lujoso, nada extravagante, pero todo llevaba el inconfundible aroma de hogar. Jehen todavía estaba dentro de su habitación, sin saber lo que pasaba afuera. Pensaba que Ye solo la había llamado para una cena temprana. No tenía idea de que él estaba ocultando algo tan significativo. Cuando la puerta finalmente se abrió y Jehen salió, el mundo pareció detenerse. Llevaba un vestido de novia blanco que Maya y Ye habían preparado en secreto juntos. No era un vestido elaborado, solo simple, suave y gentil, como ella. Maya incluso había colocado una pequeña flor blanca en su cabello. Jehen se congeló en la puerta. Se llevó la mano a la boca mientras temblaba de sorpresa, porque frente a ella estaba Ye, vestido con un traje negro elegante bajo las cálidas luces amarillas que hacían que el patio pareciera una celebración privada. Sus ojos eran profundos, cálidos
y visiblemente nerviosos, como un hombre que se casa por primera vez. Y a su lado estaba Maya, brillando más que las luces mismas, sosteniendo esa pequeña caja con los anillos. ¡Mamá! ¡Hoy soy la madrina! ¿Vale?, gritó Maya orgullosa. Yehen rió entre lágrimas. «Dios mío, ¿qué están haciendo ustedes dos?». Ye dio un paso adelante y extendió su mano. «No estamos haciendo nada extraño, Yehen. Hoy quiero casarme contigo». Su voz era baja y simple, pero cada palabra aterrizó directamente en su corazón. Ella miró lentamente alrededor del patio. Todo era modesto, pero cada detalle llevaba el toque de Ye. Miró a Maya, cuyos ojos brillaban de emoción, casi saltando de felicidad. Luego miró de nuevo a Ye, el hombre que había sufrido, que había estado solo, que había enfrentado amenazas y dolor, y aún así estaba allí con fuerza tranquila, ofreciéndole su mano. Yehen puso su mano en la de él. Ye cerró sus dedos con fuerza, como si estuviera sosteniendo una nueva vida. Maya se metió entre ellos, tratando de sonar seria. «Ahora declaro que papá, quiero decir, el tío Ye, y mamá se casan». Ye estalló en risas. Yehen se sonrojó, pero sus ojos brillaban con una alegría indescriptible. Maya abrió la caja de los anillos. Dentro había 2 anillos de plata simples, pequeños y sin adornos, pero brillando suavemente con la luz del atardecer. Ye se arrodilló lentamente sobre una rodilla, y Yehen se quedó completamente sin palabras. «Yehen», dijo suavemente, «no puedo prometerte riquezas, no puedo prometer que no habrá dificultades, pero te prometo que amaré a ti y a Maya, como la familia que he anhelado toda mi vida». Las lágrimas corrían por las mejillas de Yehen. Ye sostuvo el anillo, con voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. «Yehen, ¿quieres casarte conmigo?». Ella asintió una y otra vez, llorando abiertamente ahora. «Sí, sí, quiero». Maya aplaudió fuerte. «¡Dijo que sí! ¡Dijo que sí!». Con dedos temblorosos, Ye deslizó el anillo en el dedo de Yehen. Yehen hizo lo mismo, riendo y llorando como una niña al mismo tiempo. El viento pasó por el patio, las cintas flotaron en el aire, y las luces amarillas arriba brillaron suavemente. En el medio de ese pequeño patio, los 3 se abrazaron. Bajo el cálido resplandor del sol poniente, Yehen se acercó y susurró suavemente al oído de Ye. «Gracias por elegirme a mí y a mi hija». Ye la abrazó un poco más fuerte, con voz baja y sincera. «No, Yehen. Gracias a ti por darme un hogar». Maya inmediatamente se metió entre ellos, extendiendo sus pequeños brazos. «Y gracias a mí también», anunció orgullosa. «Fui yo la que hizo que ustedes dos se casaran». Yehen estalló en risas y atrajo a Maya a un abrazo más apretado, sintiendo su corazón más lleno que nunca. Esa pequeña boda no tuvo invitados, ni vestidos lujosos, ni rituales extravagantes. Y sin embargo, estaba llena de suficiente amor como para hacer sonreír a cualquiera solo con oírla. Después de intercambiar los anillos, todo el patio pareció brillar aún más. Las luces amarillas colgando de las vides de uva titilaban suavemente. Las hojas susurraban con la brisa vespertina. Y Vivi corría alrededor de los 3, ladrando emocionada como si estuviera celebrando también. Ye preparó una pequeña mesa de madera en el medio del patio. La comida era simple, pero significativa. Un tazón de sopa humeante, un plato de panecillos caseros y una botella de gaseosa que Maya insistió en abrir para celebrar a mamá y papá. Yehen se sentó en silencio un momento, aún sintiendo que estaba en un sueño, mirando el anillo en su dedo. Su mano temblaba ligeramente y la sonrisa en su rostro se negaba a desaparecer. Ye se sentó a su lado, pero antes de que pudieran dar un bocado, Maya subió a su silla con expresión seria, como si estuviera presidiendo una reunión muy importante. «Ahora viene la parte más importante», anunció Maya, levantando la mano. Ye y Yehen se miraron y no pudieron evitar reír. «¿Qué parte es esa, mi querida?»,
preguntó Ye. Maya puso las manos en las caderas. La parte en que el tío Ye tiene que hacer una promesa. Ye fingió sorpresa. ¿Qué? Ya me casé con tu mamá, ¿y todavía tengo que hacer promesas? Por supuesto, respondió Maya firme. Ahora eres el esposo de mi mamá, así que tienes que escucharme. Yehen rió tanto que tuvo que taparse la boca. ¿Y quién te dio tanta autoridad, señorita? Soy la madrina, dijo Maya orgullosa, alzando la barbilla. Ye rió hasta recostarse en la silla. Luego levantó la mano solemnemente. Está bien, madrina, adelante, te escucho. Maya carraspeó como una maestra. Primera condición, tienes que llevarme al colegio todos los días. Le lanzó una mirada rápida a Yehen, como buscando aprobación. Yehen rió entre lágrimas. ¿Esto es una promesa o una constitución? Solo tienes que decir, lo prometo, insistió Maya. Ye puso la mano sobre su pecho. Lo prometo. Maya asintió seria. Segunda condición, tienes que leerme cuentos todas las noches. Y no puedes decir, estoy cansado hoy. Ye abrió los ojos. Ni siquiera cuando estoy realmente cansado. No, dijo Maya cruzando los brazos. Si estás cansado, les acostado. Yehen se inclinó hacia adelante riendo, con la frente casi tocando la mesa. ¿Quién te enseñó todo esto, Maya? Lo inventé yo misma, respondió Maya confiada. Ye levantó las manos en rendición. Está bien, lo prometo. Incluso cansado, leeré acostado. Maya sonrió satisfecha y luego levantó 3 dedos. Y tercera condición. Ye se enderezó instintivamente. Tienes que amar siempre a mi mamá, dijo Maya suavemente ahora, y nunca dejar que nadie la haga triste. Ye se quedó quieto. Su sonrisa se volvió más gentil, más profunda. Se inclinó hasta estar al nivel de los ojos de Maya y puso una mano en su hombro. No necesito que me pidas esa condición, dijo en voz baja. Maya frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Ye miró a Yehen. Sus ojos se encontraron y ninguno apartó la mirada, porque ya me lo prometí a mí mismo. Yehen se quedó inmóvil, con la sonrisa temblando mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Rápidamente bajó la mirada, intentando ocultar la emoción. Maya no lo entendió del todo, pero sintió el peso del momento. Extendió su mano. Entonces dame un choque de manos para que te crea. Ye sonrió y tocó suavemente su palma contra la pequeña mano de ella. Choc. Un pequeño sonido pero que selló una gran promesa. Después de eso, Maya finalmente se sentó a comer. Comió con entusiasmo, con sopa salpicando su barbilla, pero seguía hablando sin parar. Tío Ye, no, papá, mañana celebramos nuestro aniversario de boda. Ye rió. ¿Aniversario? Nos acabamos de casar hoy. Sí, dijo Maya firme, porque me gusta tener un papá. Esa frase hizo que todo el patio se quedara en silencio por un breve momento. Yehen miró a Ye, Ye miró a Maya, y en ese segundo silencioso, algo sagrado y hermoso llenó sus corazones. Ye acarició suavemente el cabello de Maya. ¿Está bien? A partir de hoy, todos los días serán el día de los 3. Maya saltó y gritó, ¡sí! Y entre la risa de Maya, la mirada tierna de Yehen y el aire cálido de la tarde tocando su piel, Ye lo sintió claramente. Su vida finalmente había encontrado su verdadero hogar. Esa noche, después de que la pequeña celebración terminara, Yehen lavaba los platos mientras Maya jugaba con Bibi bajo el porche. Ye se acercó silenciosamente a un rincón del jardín. La luna ya estaba a mitad del cielo, y el viento agitaba suavemente la cortina de la puerta. El silencio era tan profundo que podía oír su propio latido. Sacó su teléfono. El nombre Mamá en la pantalla ablandó algo en su pecho. Presionó llamar. ¿Hola? ¿Y eres tú, mi hijo?, respondió la voz de la señora Sam, ronca pero cálida como siempre. Ye sonrió. Sí, mamá, soy yo. Hizo una pausa. Luego agregó suavemente. Te he estado llamando estos días y no contestabas. Me preocupé mucho. Dudó.
con voz más baja como un niño confesando algo importante. Mamá, tengo tanto que contarte, pero no sabía por dónde empezar. No me asustes así, respondió ella seria. Ye respiró hondo. Mamá, terminé con Tui. Silencio al otro lado. Luego un largo suspiro. Gracias a Dios. Temía que siguieras involucrado con ella. Ninguna mujer que te ama de verdad te hace sangrar. Recuérdalo. Ye bajó la cabeza apretando las manos. Su madre siempre lo entendía, incluso sin muchas palabras. ¿Y bien? Continuó ella. ¿Qué más? Tu voz suena extraña. Ye miró hacia el porche, donde la risa de Maya resonaba y Yehen buscaba con la mirada. Tragó saliva. Mamá, le propuse matrimonio a Yehen. El teléfono se quedó completamente en silencio. Mamá, ¿me oyes? Entonces su voz se quebró. Dios mío, ¿hablas en serio? Sí, mamá. Tuvimos una pequeña ceremonia en el patio. Ella rió entre lágrimas. Mi hijo. Finalmente encontraste a alguien que te ama de verdad. Los ojos de Ye ardían. Mamá, estoy tan feliz. Feliz hasta el punto de temer que sea un sueño. No es un sueño, dijo ella suavemente. Es la bendición que merecías. Luego su voz se animó. Y escucho a Maya, la extraño tanto. Ye sonrió. Maya, ven a hablar con la abuela Sam. Maya corrió emocionada pegando su mejilla al teléfono. Abuela, bailé hoy. Y papá dijo que era la más hermosa. La señora Sam rió cálidamente. Por supuesto que lo eras. Ye los observaba con el pecho lleno de calidez. Esta es mi familia real, pensó. Yehen se acercó y saludó suavemente. Buenas noches, señora. La señora Sam hizo una pausa. Luego dijo con profunda ternura. Gracias por amar a mi hijo. Los ojos de Yehen se llenaron. No, señora. Soy yo la que debería agradecerle. Esa noche, la casa se sintió más llena que nunca. Y aunque la paz finalmente había llegado, en algún lugar de la oscuridad, una tormenta llamada Tui esperaba en silencio para moverse de nuevo. Después de enfrentar el miedo, las amenazas y heridas emocionales profundas, Ye, Yehen y la pequeña Maya encuentran paz en la forma más sencilla. Una boda íntima en su propio patio. Sin invitados ni lujos, solo amor, promesas y la bendición inocente de una niña. Un pasado roto comienza a transformarse en una verdadera familia. Las divertidas condiciones de Maya, los votos sinceros de Ye y las lágrimas silenciosas de Yehen muestran un proceso de sanación profundamente humano. Sin embargo, cuando la felicidad parece finalmente estable, el pasado aún no ha desaparecido del todo. Un hombre ligado al dolor sigue presente, observando desde la sombra. ¿Realmente terminó la tormenta? ¿O esta calma es solo el inicio de una prueba más grande? Lo que viene después podría cambiarlo todo.